Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo conformado por Aragón, Ari, Beas, Cangaguala, Contreras, Dulanto, Gutiérrez, Muriano, Rodríguez, Rojas, Salazar, Suárez y Valdivia, y quien habla Marín, presentaremos el tema Teorema de Torricelli a través del método empírico. Planteamiento. Como sabemos, los conceptos en física son ideas cualitativas y es por esto que la construcción de los conceptos es en esencia cualitativa. Los modelos matemáticos tienen la finalidad de aumentar la precisión de nuestras predicciones hasta el nivel de poder decir no solo qué va a suceder, sino cuánto va a dar cuando lo midamos. Aquí se pretende implementar una propuesta didáctica alternativa para enseñar la mecánica de fluidos, que potencialice la comprensión de conceptos y temas que pocas veces se abordan y que probablemente se pueda desarrollar una actitud científica en los estudiantes y por ende generar imágenes y modelos explicativos próximos a los de la ciencia. La realización de este proyecto de investigación nos permitirá llegar a una comprensión cuantitativa del teorema de Torricelli y obtener conocimiento tomando primero las ideas intuitivas de los estudiantes para hacer luego un reconocimiento cualitativo de cada concepto. Los fenómenos del agua, del aire y de los gases son todos parte de la experiencia cotidiana y por lo tanto se tiene ideas y modelos para explicarlos. El objetivo, por lo tanto, no es reemplazarlas, sino modificarlas y moldearlas hasta darles la estructura correcta construida por la ciencia. Este enfoque requiere de un cambio profundo de las estructuras conceptuales y de las diferentes estrategias que se emplean para enseñar ciencia. A partir de las citaciones mencionadas, se plantea como pregunta orientadora la siguiente. ¿Cuál podría ser una estrategia didáctica para la enseñanza cualitativa de los principios básicos del teorema de Torricelli que le permita al estudiante construir los conceptos, explicar y predecir cualitativamente fenómenos cotidianos relacionados con él? En respuesta a este interrogante, se pretende implementar una propuesta didáctica alternativa para enseñar el teorema de Torricelli, que potencialice la comprensión del concepto que se aborda y que probablemente puedan desarrollar una actitud científica en los estudiantes y por ende generar imágenes y modelos explicativos próximos a los de la ciencia. La propuesta didáctica hará énfasis en lo cualitativo, pues más que fórmulas se pretende dar a los estudiantes un conjunto de imágenes mentales que le permitan intuir correctamente lo que sucede en situaciones relacionadas con la presión. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos antecedentes. Bueno, en los tiempos anteriores al siglo XVI, los conocimientos eran muy empíricos y se basaban prácticamente en ensayo y error, con lo cual nos explicaba a grandes rasgos, de manera muy genérica, los conceptos como la presión, el caudal. Este fue el personaje de Galileo Galilei. En esos años se estableció los teoremas que llevan actualmente su mismo nombre, ¿no? Y su apellido, que es Galileo Galilei, los teoremas. Y en el año 1643 realiza su más grande descubrimiento. Hablamos del principio del barómetro, en el cual hacía muestra o demostraba que existía la presencia de la presión atmosférica, lo que antes no se conocía. En el siglo XVII aparece un científico suizo llamado Bernoulli, el cual consideró que las propiedades más importantes del flujo y de un fluido a la presión, la velocidad y sobre todo la densidad, estableciendo una relación entre las tres. Este lo llamó el principio de Bernoulli, o también conocido como la teoría dinámica de los fluidos. Este principio, junto al de Torricelli, explican la presencia de la presión atmosférica y la presión de un gas en las paredes de un envase o de los que los contiene. Hipótesis. En el agujero ubicado en la parte superior del recipiente se observará la menor velocidad de agua, sin embargo, este irá aumentando hasta alcanzar su mayor valor en el agujero de la zona más baja. Bueno, en cuanto a objetivos, en el objetivo general tendremos comprender los conceptos, leyes y expresiones matemáticas de la hidrodinámica a través de la técnica de experiencia directa. Y como objetivos específicos tendremos primeramente comprobar experimentalmente la relación entre la variación de presión y profundidad del líquido. Y finalmente tendremos estudiar el comportamiento de la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio practicado en la pared de una botella. Bueno, ahora tendremos a los materiales y métodos.
Primeramente en este apartado se aprecian los materiales usados para realizar el experimento expuestos en este informe, así como el lugar y el tiempo en los cuales fueron desarrollados con el método establecido para realizar el experimento. Todas estas informaciones tienen lugar en los siguientes subtítulos. Primeramente, el lugar y el tiempo. Para el experimento en general se tuvieron como muestra 5 botellas, las cuales fueron utilizadas en diferentes lugares y tiempos para determinar los resultados. En el experimento con el nombre de la botella 1 se tuvo lugar en el departamento de Junín, más específicamente en la provincia de Chanchamayo a las 3 p.m. y la duración del experimento fue de 4 minutos. Además, el espacio en donde fue realizado fue en la sala del hogar, mientras que para obtener los resultados del experimento con el nombre de la botella 2 se realizó en el departamento de Lima, en el distrito de Chorrillos, a las 11 a.m., siendo el tiempo de 3 minutos para realizar este experimento, siendo el espacio también en donde se efectuó el experimento el patio del hogar. Ya bueno, en descripción del material experimental, tendremos que los materiales que se usaron para el experimento, que tienen como base al teorema de Torricelli, son 5 botellas en total para comparar los resultados obtenidos, siendo que todas contenían 2,5 litros de capacidad, reglas de 30 centímetros cada una para medir los tratamientos que será expuesto a la botella en base a su profundidad, clavos para realizar los agujeros a la altura determinada según los tratamientos, rotuladores para indicar la medida de profundidad y cintas adhesivas para tapar los huecos hechos. Bueno, en cuanto a la metodología, primeramente resaltando los dos experimentos realizados, estos tuvieron como nombre botella 1 y botella 2, en los cuales se usaron 3 y 2 botellas para cada experimento respectivamente. El procedimiento fue que las botellas, con ayuda de los clavos, se les hizo agujeros según los tratamientos a los que iban a ser expuestos, siendo estos tratamientos medidas de profundidad, los cuales fueron 10, 15, 20, 25 y 30 centímetros. Una vez hechos estos agujeros, se procedieron a rotularlos para no caer en errores experimentales, los cuales podrían ser equivocarse de botella. Luego lo que se hizo fue taparlos con las cintas adhesivas en los lugares donde se realizaron los huecos. Al momento de ser efectuados, se colocó la regla de 30 centímetros abajo de la superficie de la botella, dando lugar a destapar el hueco tapado por la cinta adhesiva, cosa que por el agujero saldrá el chorro de agua en primera instancia e impactará en una medida de la regla, lo cual se observará y registrará ese resultado. Todo este procedimiento con la finalidad que al momento de hacer los experimentos se pueda obtener datos que nos permitan calcular la velocidad y el caudal de cada flujo de líquido en cada botella con su respectivo tratamiento, teniendo en base al teorema de Torricelli, que es una aplicación del principio de Bernoulli, que consiste en estudiar el flujo del líquido contenido en un recipiente a través de agujeros bajo la acción de la gravedad, en los cuales nos plantea que a mayor profundidad del agujero realizado en el recipiente o botella, mayor será la velocidad de salida del chorro de agua. Esto debido al efecto de la distancia recorrida del flujo, según el autor Riaño en el año 2014. Todo este concepto será transmitido mediante la realización de estos experimentos. En la tabla 1 se observan los datos obtenidos de las 5 repeticiones en cuanto a profundidad y diámetro del orificio. La profundidad en T1 es de 0,1 metros, 0,15 metros en T2, 0,2 metros en T3, 0,25 metros en T4, 0,3 metros en T5 y el diámetro del orificio fue de 0,004 metros para las 5 repeticiones. Para hallar la velocidad de salida se usará la siguiente fórmula, donde la velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada del doble del producto obtenido entre la gravedad, que es 9,81 metros por segundo cuadrado, y la profundidad obtenida de la tabla anterior. Como resultados se tuvieron 1,401 metros por segundo en T1, 1,716 metros por segundo en T2, 1,981 metros por segundo en T3, 2,215 metros por segundo en T4 y 2,426 metros por segundo en T5. Para hallar el caudal solo se multiplicó el área del orificio y la velocidad de salida. El área se obtuvo multiplicando pi por el diámetro entre 2 elevado al cuadrado y la velocidad de salida se obtuvo de la tabla anterior. Por ello el resultado final fue de un área igual a 1,27 por 10 a la menos 5 metros cuadrados para las 5 repeticiones. Los resultados del caudal fueron 1,76 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo en T1, 3,02 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo en T2, 5,98 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo en T3, 13,26 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo en T4 y 32,16 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo en T5. Corrigiendo unidades de la tabla anterior.
Se sabe que cada metro cúbico es igual a 10 a la sexta centímetros cúbicos y que cada 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Entonces se tiene como resultado 0,0176 litros por segundo en T1, 0,0302 litros por segundo en T2, 0,0598 litros por segundo en T3, 0,1326 litros por segundo en T4 y 0,3216 litros por segundo en T5. En el presente documento, los experimentos correspondientes se evaluaron mediante diseños experimentales y técnicas analíticas de análisis de datos. De acuerdo a su propósito, se presenta como una investigación cuantitativa debido a que contiene datos directos, donde se realizaron 2 repeticiones para la evaluación del teorema de Torricelli, por lo que se hallaron 2 variables experimentales, la variable velocidad de salida y la variable velocidad del objeto, que se hallan positivamente relacionadas. De acuerdo con los principios establecidos en las normas éticas para la investigación señaladas por el Comité de Ética de la Facultad, este experimento se desarrollará conforme a los siguientes criterios. Es fundamental reconocer las limitaciones del experimento y las nuestras propias. Los resultados deben reportarse con honestidad. Debe plantear una intervención que pueda abrir oportunidades de solución a los problemas, aunque no sea en forma inmediata. Uso responsable de recursos limitados, esfuerzo, dinero, espacio y tiempo, y asegurar que las personas no sean expuestas a riesgos o agresiones. El impacto potencial de los resultados. Se logró comprender el fundamento de la ley de Torricelli mediante una experiencia propia, así como también se comprobó los principios fundamentales de la ley de Torricelli, comprobando la variación de la presión y la profundidad del líquido. Estos resultados se obtuvieron a mediano plazo mediante el problema planteado. Población beneficiada. Las personas beneficiadas directamente somos los estudiantes que realizamos el experimento, así como también todos aquellos que tengan acceso a este trabajo, quienes pueden comparar los resultados con otras literaturas para así tener una mejor visión del teorema y cómo se relaciona con los temas de la ingeniería. En la siguiente tabla se puede observar las actividades que hemos realizado, el porcentaje completo y el tiempo de duración que ha tenido cada una de ellas. En esta tabla se puede observar los recursos disponibles como la infraestructura, luego los recursos necesarios como los gastos de trabajo y los materiales. También se describe cada material, la fuente financiadora y el monto. Las referencias bibliográficas utilizadas en esta investigación. Muchas gracias.